Presento a nuestro siguiente ponente de hoy, Alejandro Flores Jiménez, que es jefe del Departamento de la Academia de la Oficina Europea de Patentes. Es licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de California y en Derecho por la UNED. En 2017 obtuvo un Executive MBA en ESADE Business School. Se incorporó a la Oficina Europea de Patentes en 1999, con lo cual pues ya podéis ver que su trayectoria en esta oficina ha sido larga. Se incorporó como examinador de patentes en el ámbito del control del tráfico y, además de la labor de búsqueda, de examen y oposición, ha sido documentalista y clasificador y también formador para público interno y externo. En 2008 aprobó el examen de cualificación de agente europeo. En 2010 se hizo cargo de la unidad de e-learning de la Academia Europea de Patentes y en la actualidad es director del programa Fortalecimiento de la EPN, Conocimiento, dentro del plan estratégico que la Oficina Europea de Patentes nos ha presentado para 2023. Así que, Alejandro, un placer tenerte esta mañana con nosotros y adelante con tu presentación. Pues muchas gracias y buenos días, y sobre todo gracias por invitarme, porque la verdad es que estamos muy bien aquí en Santander, disfrutando y aprendiendo tanto de todas las presentaciones, de todas las charlas que tenemos. Cuando has dicho que soy director, he dicho, caramba, ya me han promovido. No, es lo que se llama un Program Manager dentro del plan estratégico y también Project Manager. Os contaré algunas cosas también del plan estratégico que se ha desarrollado hasta ahora, cómo hemos participado y qué es lo que queremos hacer. La presentación en la que os pensaba mostrar la he estructurado de tal manera que me permitiera adaptarme a lo que nos han venido contando, porque al final, como seres humanos, somos homo faber, tenemos tools, tenemos instrumentos que tenemos que ir utilizando según lleguen. Entonces, Asun acaba de contar cosas de inteligencia artificial. Yo también os voy a contar cosas, pero de datos. Ella sabe de inteligencia artificial, yo de lo que creo que debería ser el conocimiento. Ayer hablamos también de la cuestión de más legal, más de digitalización, también habló Hilda, también os contaré algunas cosas sobre el impacto o la cuestión que la Oficina Europea quiere hacer respecto a las SMEs, el trabajo que se está haciendo con los PADLIP y tal, y al final pegarlo todo a través de un plan estratégico. Eso es lo que yo pensaba contaros. Entonces yo planteé un overview, están las slides en inglés, pero tal mismo, sobre los distintos tipos que creo pueden dar una visión sobre, desde la Oficina Europea, sobre cómo se está trabajando y qué estamos haciendo. También es cierto que cuando se me planteó que esto fuera una visión, pensé, bueno, el futuro es lo más difícil de predecir. Así que vamos a intentar ver dónde estamos en el pasado para intentar, en una cierta lógica, ver hacia dónde vamos, aun sabiendo de dónde venimos. Entonces, lo he estructurado en estos tres apartados, que son de tecnología, de la innovación, la parte europea y la parte de estrategia. ¿De acuerdo? Empezamos por uno y, puesto que nos lo ha contado Asun ahora mismo, por la parte del Data Approach. Esto es dentro de la Oficina Europea, además de otorgar patentes o examinarlas o buscarlas, publicamos también los datos. Los datos los ponemos todos disponibles, los publicamos las solicitudes nuestras, de todo el mundo también, y vamos organizando todo esto y poniéndolas, ya sea a través de, como has mostrado tú antes, el Data Hub o el Patent Data o los distintos tools. En esto, mi approach siempre es lo mismo y se solapa, le estaba diciendo a Alberto, me has pisado en la presentación. Pero bueno, está bien ver que las grandes mentes no collide, they don't collide. Y es de data to knowledge o de data to wisdom. Eso ya es mucho más difícil y el siguiente paso ya es la paranoia. Pero el pasar de los datos al conocimiento, es la dificultad que yo veo es encontrar ese tipo de patrones.
O sea, podemos tener los datos, los ponemos a enlazar y los tenemos que encontrar una serie de patrones que nos permitan en esa ontología deducir algunas cosas, deducir cómo está el mercado, deducir cuáles son los inventores. Y otro elemento, creo yo, de todo esto es la granularidad. Es decir, podemos publicar, y ahora os los mostraré, los big numbers, cuáles son todos los mayores solicitantes dentro de la oficina europea, hacia dónde vamos a grandes rasgos, quiénes son los grandes solicitantes, que puede ser Huawei o Ericsson o quien sea, pero también es verdad que cuando uno tiene un pequeño negocio, lo que quiere saber es cómo está su nivel y su mercado. Entonces, ¿cómo combinamos todos esos datos de tal manera que la granularidad nos permita encontrar trends o encontrar, digamos, tendencias que nos sean útiles? Y ahí radica siempre la dificultad porque tenemos que pensar hasta dónde queremos llegar, cuál es nuestro nivel. Cuando hemos utilizado nosotros datos, también nos tenemos que plantear hasta qué nivel de detalle queremos llegar, porque cuanto más detalle y menos datos, cuanto menos datos se nos va un poquito de madre todo lo que son los datos, ¿no? Entonces, a nivel de esto, la Oficina Europea lo que estamos planteando, por lo menos, es, obviamente, publicamos los big numbers. Los big numbers que se publican en el Patent Index, que seguro que lo habéis visto, y si no, pues más o menos son estos, que es decir, bueno, en el 2021, ¿qué es lo que está pasando? Unas 15.000 solicitudes en los distintos campos técnicos. La Digital Communication, la Medical Technology, la Computer, Electrical, tarara. Entonces, eso nos da quiénes son los grandes players en todo esto. También se publica dónde están los cambios. Es decir, no solo los números absolutos, sino también cuáles son los crecimientos mayores. Y aquí se ve que las farmacéuticas y las biotecnologías tienen, si la miopía me lo permite, ver un cambio de hasta 6,9, un 6,6, un 6,5. En otro tipo de campos técnicos tan grandes son 9,7, 9,4. Es decir, es donde hay una mayor actividad en cuanto a solicitudes. Estos son los números grandes y también quiénes son los que más solicitan. Huawei, como ya sabemos, Samsung, los que son europeos, Ericsson, Siemens y Sony, Philips, Robert Bosch. Cuando yo era examinador era uno de los mayores solicitantes dentro de la tecnología de automóviles y junto con Siemens, of course. Y bueno, entonces estos son los datos que nos van dando. La Oficina Europea lo que hace es publicar todos estos datos y los pone también en lo que se llama el Data Hub, que está disponible a nivel móvil o a nivel dentro de la parte, podríamos mirarlos. Vemos también las grandes tendencias, que son 188.000, cómo suben, cómo bajan, y quiénes son los grandes, los países de origen, ¿no? en estos números. Esto nos da una perspectiva, una foto de cómo está la innovación dentro de Europa, de dónde vienen y en qué grandes áreas trabajan. No obstante, esto es lo que os contaba, lo que me parece también que estamos, ahora os lo cuento también, son los Patent Insights Reports. Es decir, si nos fijamos en un campo técnico en particular, electrolyzers, quantum technologies, cosmonautics, se pueden realizar una serie de análisis que siguen todo el modelo que Asun nos estaba explicando. Se recopilan los datos, se buscan los datos con ayuda de examinadores, que ellos conocen quiénes son los sinónimos, cuáles son las clases que utilizan. Esos se tienen que limpiar, se tienen que elaborar o mejorar la calidad para poder dar lugar o dar respuesta a quiénes son los grandes participantes, los grandes players en ese campo técnico y cómo juegan entre sí. Una pregunta que a mí me ha surgido cuando escuchaba esta mañana es ¿qué pasa si las ontologías cambian? Porque ahí también puede haber información, cómo cambian en las ontologías. Es decir, si nosotros sabemos que las cosmonáuticas o los quantum technologies o los CAR tienen unas clasificaciones de CPC,
Podríamos ver a través de los cambios dentro de la CPC cómo evoluciona el campo técnico, porque al final quien está cambiando la ontología son los examinadores que trabajan en ese campo. Luego están viendo hacia dónde va. Entonces, cómo eso puede impactar y cómo podemos extraer todavía más conocimiento pensando de una manera ortogonal a lo que normalmente pensamos. Es decir, bueno, pues los coches híbridos, B60W, lo que sea, tal. Pero, ¿y si vamos refinando eso? ¿Y si vamos refinando toda esa clasificación? No significa que hay más o menos actividad o que está evolucionando en una dirección o en otra. ¿Por qué no? Cuando ayer presentaba Carlos lo de los vehículos que hablaban entre ellos, yo me acordaba de cuando yo los examinaba. Y claro, eso eran en los primeros 2000. Que sí, claro que lo hablaban entre sí, pero yo ya les estaba dando una clasificación de esa comunicación en corto rango, en largo rango, si es H04L o si es lo que sea, que luego parece ser que es lo que está impactando, es decir, es esa parte de la comunicación o de la telecomunicación que está impactando en el mercado. Entonces yo obviamente no lo sabía, porque sigo siendo igual de bueno prediciendo el futuro que entonces. Pero sí que es verdad que eso tiene un impacto dentro de todo esto. Entonces a veces se nos olvida que no son solo los datos que tenemos, sino también esas ontologías, esos patrones que queremos observar. Yo lo dejo aquí porque me parece que es una línea donde se podría evolucionar más para dar mayor servicio al final. O sea, lo que la Oficina Europea puede otorgar es servicio y decir, mira, si lo miras así, si lo miras así, podrás entender mejor cómo van la tecnología. Obviamente, también se puede mirar a través de los PatStats y de todos estos datos, pero hay que pensarlos bien, hay que pensar dentro del receptor de toda esa información cuáles son las preguntas que se haría, transformarlas en esos patrones y entonces ir ahí. Nunca seremos capaces de hacer estos reportes para todos los campos técnicos, pero por lo menos dar facilidades, incluso crear un sistema, un ecosistema si quieren, que es lo que ahora nos gusta decir, donde todo eso se vaya aprendiendo. De la misma manera que uno puede saber, bueno, pues si lo cambiamos de aquí y si lo cambiamos de allí, porque al final está todo conectado entre sí. Eso nos daría lo que son los Insight Reports y entonces ya podemos volver otra vez para atrás y ver cuáles son los trends a mayor índice, a mayor movimiento dentro de que si es Alemania, si es Corea o si es, digamos, China, los que están patentando en este lugar o en otro lugar. Entonces es esa focalización hacia arriba y hacia abajo donde nos permitiría encontrar mayor conocimiento y en algún momento sabiduría, o por lo menos tomar informed decisions, que es lo que intentamos hacer. Eso me parece que es un campo en el cual podríamos trabajar, se debería explotar, se deberían no solo proporcionar los datos, el linked open data que estábamos viendo antes, o los datos, los metadatos entre sí, sino cuáles son además otros metadatos que nos serían interesantes y cómo los podríamos regular entre sí. En un breve inciso, hicimos un análisis también sobre la forma en cómo nuestros usuarios se comportan en nuestra página web de e-learning y lo que hicimos fue un deep learning, o sea, no le dimos nada, dijimos, apáñatelas, teníamos 2 millones de datos y empezó el sistema a interpretar cuáles eran los perfiles antes de que los entrenáramos. Y eso nos permitió ir haciendo este tipo de preguntas para ir correlando los datos. Y fue un sistema muy útil dentro de lo que nos permite conocer a nuestra propia audiencia. De la misma manera, podríamos conocer cómo es nuestro campo técnico. Quiénes son, no solo quiénes son, sino quién trabaja con quién, para qué y cuáles son los siguientes links que pueden haber entre las distintas. Bien, eso es la parte de tecnología que os quería contar. Luego podemos hablar más y en la ronda de preguntas. Luego, obviamente, otro elemento dentro de lo que va a suceder dentro de los próximos años se refieren a Europa. El primer punto, obviamente, es la Unitary Patent. Ya hablamos ayer, ya habló Alfonso sobre las SPCs y el Patent Court. Esto que parecía que durante muchos años no iba a surgir, al final sale, parece.
y esto ya está bastante hacia adelante. Veremos cómo funciona, veremos cómo todo esto se puede organizar. Tenemos también, he puesto también un punto sobre la digitalización de los procedimientos, de los procedures dentro de la oficina, porque eso nos permite también deslocalizar donde se producen los oral proceedings, las certificaciones, etcétera, que también forma parte del online knowledge, que es de lo que yo más sé últimamente. Entonces, estos son los tres puntos donde yo creo que dentro de los próximos años Europa o a nivel de la oficina europea se van a ver, y son estos tres: la Unitary Patent, la UPC, a ver quién solicita, cuándo, quién hace el opt-out, quién no. La virtualización, es decir, la digitalización de todos los procedimientos, es algo que viene también bastante impulsado desde management, desde la presidencia, por supuesto. Y luego, cómo vamos a expandir ese conocimiento y darle servicio a todos los que podamos acceder. El UP, que aunque parece que sea una película de Pixar, no lo es UP. Y aparece el Sunrise Period. Entonces, eso es algo que, aunque sé que es un tema un poquito difícil, la Unitary Patent pues va desde que el 18 de enero, creo que fue, Austria depositó el instrumento para que se iniciara la Provisional Application, ya empiezan a prepararse todo el setup, sobre todo para el UPC, para que cuando Alemania deposite el suyo, esto entre en vigor. Como sabéis, la cobertura se hizo a través del procedimiento de cooperación de refuerzo con la participación de 25 estados, y por lo menos 17 podrían participar cuando esto se lance. ¿Cómo funcionará? Bueno, pues en el momento en el que esto se lance, se podrán solicitar que esto tenga un efecto unitario, que de eso se va a encargar la oficina europea, seguirán siendo examinadas como cualquier patente europea, y en el momento en que eso tenga efecto unitario, se registrará, se añadirá a las bases de datos de que esa patente tiene efecto unitario, y por tanto caerá también bajo el paraguas del UPC, el Patent Court. Las patentes europeas también caerían, a menos que los solicitantes quieran hacer el procedimiento de opt-out, que es un régimen transitorio. Creo que durante los primeros 7 años podrán hacer este opt-out, es decir, que su patente europea no caiga bajo la jurisdicción del UPC. Obviamente, estos son los aspectos que intentan hacer dentro de la UPC, hacerlo más unitario, más simple y más uniforme. Pero veremos cómo, a partir de que esto entre en vigor, cómo se van solicitando. Como digo, hay bastantes opciones de hacerlo, si se solicita, si no se solicita, si se hace un opt-out o no. Entonces, es en todo esto en lo que vamos a poderlo ver. Desde la Oficina Europea tenemos ya nuestra pequeña división que se va a encargar de gestionar todo esto. Se están haciendo una serie de workshops y de sesiones de información para determinar cómo, porque esto también va a ser una información que se va a poner dentro de las bases de datos, es decir, si tiene o no tiene efecto unitario. No se va a volver a publicar, es decir, una vez hecho el grant, no se hace una nueva publicación, se hace un nuevo registro. Si es segunda mitad del 2022 o primera mitad del 2023, veremos, esa vuelve a ser otra cuestión del futuro. Eso es una cosa que va a suceder, dentro de una seguridad razonable, y las otras son las que ya están sucediendo. Es la digitalización de los procedimientos. Estamos intentando poner más y más instrumentos para los solicitantes dentro de la parte online, es decir, de la parte que puedan acceder a sus propios portfolios, que los puedan gestionar en su propio portal. Y se inició también un piloto que ha ido extendiendo. Eso fue a causa también de la pandemia. Cuando se paró todo, había una serie de procedimientos orales que se cancelaron, y eso hizo retrasar un montón de las fechas. Entonces se hizo un lanzamiento
de poder hacer procedimientos orales vía videoconferencias, vía Skype en un principio, y ahora ya son vía Zoom. Si veis en la foto, el del medio de abajo soy yo, porque los tests y todo lo que es la parte de training lo tuvimos que hacer dentro de nuestra plataforma y hicimos una serie de mock cases para ilustrar cómo una división podría digamos, plantearse todo lo que es los oral proceedings online, tanto en la parte de examen como en la parte de oposición, cómo pueden hablar entre sí o no hablar entre sí. Tuvo una buena acogida y veremos cómo más allá de diciembre del 2022 todo esto se pone en marcha. Obviamente eso sí que ha dado lugar a que se flexibilice dónde tienen que estar los attorneys, si tienen que viajar o no, y cómo pueden plantear sus casos. Se tuvo que ir trabajando conforme salían, si se creaban breakout rooms o no, o si si podían hablar entre sí las distintas partes, la etiqueta, los micrófonos, todas las cuestiones se tuvieron que definir entonces. Micrófonos porque si no los intérpretes no lo entienden, en fin, todo este tipo de cosas. En cuanto al online training, que es a lo que yo me he dedicado en los últimos 12 años, ya teníamos montado afortunadamente un buen portal para online, para e-learning, al que yo creo que muchos de vosotros conocéis, y montado sobre Moodle, un open source, entre otras cosas, porque es mucho más fácil de transportar. Y lo estamos ahora haciendo un revamp de todo ese portal para integrarlo con otro tipo de sistemas dentro de la oficina. Por ejemplo, que te reconozca a ti como usuario dentro de la oficina y no tengas que hacer un double login, digamos, o que tengas tu propio perfil dentro de todo el training. Estamos haciendo, está corriendo ahora mismo, es uno de los proyectos dentro de mi programa en el que estamos haciéndolo. Otro de los proyectos que tenemos ahí es el EQE y el EPAC, los certificados. Como sabréis, en el 2020 se tuvo que cancelar el EQE por la cuestión de la pandemia. Es el examen que yo hice en el 2008, que vas allí en un hangar enorme con otras 1000 personas, un caldo de cultivo ideal, y haces durante una semana 3 exámenes o 5 exámenes de 4 o 5 horas cada uno y ya está. Si los haces en una semana bien y si no, pues en varios años. Eso se canceló en el 2020 y entonces para el 2021 y 2022 creamos o establecimos un sistema digital que cualquiera lo pudiera hacer desde su casa, con las dificultades que eso tiene, porque está esa persona sola en casa, hay alguien que se lo está chivando, puede conectarse, no se puede conectar, cuánto tiempo aguanta una persona escribiendo un examen frente a un ordenador sin caer exhausta. Todas esas cosas se plantearon, se ha hecho en el 2021, se ha hecho en el 2022, se hará en el 2023, pero ya hemos planteado, y ahora está en un proceso de SOEB, una nueva modalidad de todo este QE. Lo descuartizamos, digamos, en función de competencias para ver cómo lo podíamos volver a ensamblar de tal manera que estuviera más preparado para el futuro, es decir, ya no fuera un paper ABC, no sé si vosotros lo sabéis, pero para hacer un EQE uno tiene que hacer un draft de una application, tiene que hacer un reply, tiene que hacer una opposition. Si esto lo despiezamos en sus elementos más abstractos, entonces lo podemos sintetizar en escribir, leer o argumentar. Y eso es lo que básicamente como lo hemos descuartizado y vuelto a proponer, y que además estuviera más adaptado a los formatos online. Es decir, ya no sea escribir 50 páginas, que es lo que tuvimos que escribir online, sino que respondas a preguntas, a essays, que escribas, y obviamente también hay alguien que empieza a decir ¿y por qué no los corregimos automáticamente? Pero bueno, ahí ya iríamos un poquito demasiado lejos. Pero y otro de los certificados que estamos creando, que ya va a ser digital, Native Digital, por fin, es un EPAC, es decir, para los formalities y para los paralegals. Todo eso lo estamos poniendo online, estamos lanzando todas las distintas plataformas, y esta que os enseño aquí a la derecha es un prototipo que yo creo que todavía no está online, así que puede cambiar. Pero bueno, como lo tenemos dentro del programa, pues ahí estamos. ¿Cómo vamos de tiempo? Estupendamente.
Bueno, eso era en cuanto a la tecnología, Europa, la innovación. Es decir, cómo vamos a dar soporte a todas las pequeñas y medianas empresas, centros de investigación y profesionales jóvenes y los funds. Recuerdo que ayer Hilda también hablaba de formas de financiación, de formas de, digamos, de dar alcance a todo eso. Pues eso es lo que intentamos hacer a través de los IRPs y reconocimientos a través del Young Professional Prize. Las SMEs, no tengo ya que volverlo a repetir, esto fue un estudio que se hizo en el 2021, si no me recuerdo mal, que es la proporción que tienen las SMEs dentro de las European Applications. Y es considerable, o sea, aparte del 75% tenemos las SMEs, las 20%. Veremos también cómo estas participan o no participan dentro del nuevo esquema de Unitary Patent. Entonces, dentro de esas se han hecho una serie de actividades, de otro proyecto que también tenemos, que es el PATLIC, que seguramente todos conocéis, que quiere dinamizar toda esa red de 300 centros distribuidos por toda Europa, que son los antiguos, lo que se llaman PATLIBs, no son ya bibliotecas con un CD-ROM, sino que también son centros de asesoramiento para los inventores y pequeñas empresas on-site, es decir, en cada uno de los países. Esto surge a partir del Porto Paper, del paper que se aprobó en Porto en el 2019, con una serie de recomendaciones. Básicamente, poder clasificar esos centros en 3 niveles, darles formación, darles exchange y darles un portal donde cualquier usuario podría encontrar dónde está el PATLIB más cercano, cuáles son sus servicios y cómo me puedo beneficiar de esta red. Este es un proyecto que sigue corriendo, terminará el año que viene, se pasará obviamente la transición al business, que se ha visto impactado también por la pandemia. Antes había previstos que la gente fuera, viniera, se conocieran, tal, pero claro, como no pudieron viajar, pues lo hemos tenido que hacer online, como tantas otras cosas en estos 2 últimos años. No todas, pero algunas sí. Entonces, bueno, pues eso ha ido cambiando, ha ido mutando el proyecto de la naturaleza, pero sin perder nunca de vista que eran las Porto Papers. Recommendations, que son 7. Se otorgan también los premios, como ya habéis visto, el European Inventor Award, que la ceremonia fue hace un mes. Y fue el primer año también en el que se dio el Young Inventors Prize, en el 2022, que se premió a aquellas invenciones de gente menores de 30 años, desde ya no estamos en la posibilidad de que nos lo den, pero a los que sean menores de 30 años y tengan un buen invento, pues se les puede dar. Tiene también una compensación, tiene también un premio. El Inventor Award es un reconocimiento y que además el Inventor Award no es solo que se lo den y aparece en la web. Luego los utilizamos también muchas veces para crear casos, para hacer formación, para hacer cosas interesantes que hemos leído que vienen del Inventor Award. Estamos ahora, por ejemplo, desarrollando dentro del online training una serie de módulos para universidades y los basamos sobre los Inventor Awards, porque ya han tenido una criba inicial y nos han parecido, pues eso, interesantes. El año pasado lo de las hojas de piña y todas estas cosas, pues ese es uno de los que estamos utilizando, o duchas para las naves espaciales, en fin, porque son casos que pueden atraer la atención de nuestro público dentro de las universidades. Programas que existen también, los Pan-European SEALs y el Young Professional Program. Pan-European SEAL funciona desde hace 8 o 9 años, 2011 creo que empezaron, que son recién graduados de una serie de universidades que pueden pasar con nosotros un año. Carlos lo sabe. Y bueno, se asocian a un departamento. En nuestro departamento siempre ha habido Pan-SEALs. Son gente joven que viene, que trabaja, que aprende, sobre todo que aprende. No es gente que diga ponte a hacer fotocopias, sino que tienen que trabajar, integrarse, ver cómo funcionan las instituciones o las administraciones internacionales. Están un año con nosotros, pueden estar también un año con la EUIPO y viceversa. Empiezan en uno, se van al otro. Los Young Professional Programs es un pasito más en que gente joven que participan y que pueden estar
creo que hasta 2 años. Eso es una cosa que se ha aprobado ahora, hace muy recientemente. Este año van a empezar los primeros e intentan que la gente joven o los recién graduados participen dentro de eso. Me parece bien porque cuando a mí me preguntan siempre, ¿y tú cómo llegaste a la oficina europea? Siempre es lo mismo. Yo vi un anuncio en El País. No sabía ni lo que era. De hecho, cuando fui a La Haya, en La Haya tampoco lo sabían. Pero eso ya es otra historia. En Rijswijk sí. Son ciudades distintas. Entonces, de esa manera podemos generar, porque además hay convenios con las universidades para que manden a sus candidatos. Podemos hacer también formación dentro de esas Pan-European Seals. O sea que se va formando una red de universidades con las que interactuamos. Y obviamente el ARP, el Academic Research Program, que sea creo que la 4ª edición ahora por la que vamos, y que se dan una serie de awards, de becas para programas de investigación, según los distintos puntos de interés que hayan salido. Catalina estuvo el lunes y también va a participar en uno de ellos. Eso es lo que estamos haciendo a nivel de, digamos, el impacto de los SMEs y de digamos, los startups, la gente joven, siempre pensando que los startups son gente joven, como es la realidad, y que acercar todo este mundo de IP a través de estos programas, que entren, que vean que no tenemos dos cabezas, sino que es una administración, hay una serie de dinámicas internas y que vayan aprendiendo lo que es la propiedad intelectual. Y ya voy cerrando todo esto, cómo lo vamos a articular, o cómo lo vamos articulando. ¿Este agua es mío? Sí, pues vale. Yo hablo mucho, así que... cómo se han articulado a través de los planes estratégicos, o del plan estratégico del 2023, que cuando Antonio Campinos fue el presidente, fue una de las cosas que lanzó, digamos, la estructuración de cómo todas estas actividades se iban a plantear. Se aprobó en el 2019 y este es el gran mapa. Se articula, perdón, parece que ya se haya terminado, pero no, estamos esperando el siguiente. Pero se articula en torno a 5 objetivos. Uno, digamos, interno dentro de la organización, que sería permitir que la gente que trabaja, los compañeros, tengan movilidad profesional, es decir, puedan estar en distintos departamentos, colaboren, trabajen entre sí, puedan también participar en otras instituciones y desarrollar toda esta comunicación, todo este tipo de iniciativas, crear grupos, comunidades de communities of practice que se llaman, o como les quieran llamar, pero que son grupos de conocimiento y que permitan ir más allá de cómo están estructuradas, digamos, administrativamente. Es decir, no porque yo trabaje en mi departamento no voy a hablar contigo porque hablas con otro departamento. Las tecnologías, además, arrasan con esas estructuras y van mezclando los distintos conocimientos, con lo cual es bastante positivo el que los examinadores hablen los unos con los otros y trabajen los unos con los otros para ver hacia dónde van y obtener también el insight. Ese era el goal 1, digamos. En estos están también integrados quién puede hacer el EQE, quién puede hacer el EPAC y todo este tipo de cosas. El goal 2 es uno de los más grandes a nivel de desarrollo porque ha sido la modernización de los sistemas tecnológicos, es decir, la digitalización de todos nuestros procedimientos. Como podéis imaginar, el hecho de la pandemia ha acelerado muchos de estos procedimientos, que al principio era un piloto, a ver quién puede trabajar desde su casa. En marzo del 2020 todos podíamos trabajar, bueno, abril, podíamos trabajar de repente todos desde nuestras casas. Tuvieron que poner una buena acceso de red, ponerlo todo en el cloud para que tengas tus autenticaciones, sistemas y tal, y puedas llegar a eso. Entonces, aquello que originalmente era, bueno, vamos a ver si funciona, resulta que funcionó. Hay también una serie de nuevos tools que están intentando integrarse entre todos los sistemas y common tools también con otras oficinas nacionales, como la española.
En fin, entonces todo esto es lo que estamos haciendo dentro del Goal 2. El Goal 3 es toda la cuestión del prior art, otra vez limpiar todos los datos que llegan, tener una calidad, medirla, es decir, armonizar todos los procesos también para evitar que cada uno tenga su procedimiento distinto, su proceso, y eso nos permite hacer un streamlining que además también impacta dentro de los sistemas digitales porque pasan a ser una definición más fácil. El Goal 4, que es donde yo he trabajado más, intenta llegar hacia la red. Entonces, mi programa ha estado metido entre lo que aquí se llaman las Key Initiatives. La KI es de Key Initiative. En alemán sería la inteligencia artificial, la Künstliche Intelligenz, y es mejorar el acceso a ese patent knowledge. Es decir, primero definir lo que es el patent knowledge, encontrar todo este tipo de patrones y luego facilitar que los usuarios a través de plataformas, a través de sistemas mucho más fáciles puedan acceder a ellos sin que tenga que ser muy complicado, que lo encuentren. Esa es la primera cosa que tenemos que conseguir, que lo encuentren cuando buscan en Google, que lo encuentren cuando buscan en la oficina, en las páginas web, que encuentren todos esos elementos de conocimiento, porque si no, nos sirve nada decir, pero si tienes aquí un webinar, pero está escondido, ya, haberlo buscado. Entonces, eso es lo que estamos intentando hacer. Y eso lo hacemos también con metadatos, con SEOs, con conocer cómo son nuestros usuarios para definir también nuestras piezas de información. Es decir, si creemos o si sabemos que nuestros usuarios son alumnos en el sentido tradicional de la palabra, es decir, que vienen aquí, están un mes, luego otro mes, hacen un examen, están otro mes, ¿no? Entonces vamos a construir eso con una pedagogía que you go building it, ¿no? Los vas poniendo en bloques. Si son gente profesional que lo que quiere saber es de qué va la G1.19 que mencionaba ayer Luis Ignacio, pues vamos a hacer un nugget de información que en 10 minutos se lo contemos. Entonces, eso lo diseñamos a partir de lo que nos han dado los datos. Los datos nos han dicho, tienes 9 perfiles de gente. La mayoría de abogados son de estos. Entonces decimos, bueno, si son así, vamos a hacer los cursos así. No los vamos a hacer como yo creo que los debería hacer, sino como ellos me lo solicitan. Es decir, eso es lo que hemos hecho dentro de este programa que tiene 7 proyectos y es facilitarlo y sobre todo conocer quién es nuestro usuario final. El Goal 5 ya se refiere a la sostenibilidad, la gobernanza dentro de la oficina, la financial sustainability, of course, y todo lo que es todos los procedimientos dentro de la oficina. Eso es como se han articulado un montón de proyectos que surgieron, se han ido obviamente pegando unos con otros, pegando en el sentido de que se acoplan unos con otros, no que luchan entre sí, sino que se van acoplando porque conforme se desarrollan vas viendo las distintas interacciones que tienen. Los distintos proyectos, por ejemplo, yo estoy haciendo ahora el portal, pues resulta que dependo de qué tecnología tengan para el Document Management System y todas estas cosas. Antes no lo sabíamos, conforme van evolucionando, lo sabemos. Y eso, otra vez, es la flexibilidad que estamos buscando siempre. ¿Qué va a pasar después del 2023? Pues ya tendremos otro plan estratégico que nos lo contarán, nos dirán, participaremos en su elaboración, como hicimos en el 2018, y se articulará, o por lo menos hay una serie de líneas de trabajo que son acerca de la sustainability o sostenibilidad a través de la Agenda de Naciones Unidas, todos los 17 goals que ayer también se hablaban, cómo esto van a aparecer. Seguiremos tratando sobre el Patent Grant Process, porque al final es lo que hacemos, cómo nos organizamos, cuál es nuestro entorno de trabajo y cómo nos relacionamos con los demás. Al fin y al cabo no somos más que una organización, un organismo que, como todo organismo vivo, recibe datos de fuera, los tiene que procesar y tiene que hacer algo para adaptarse a ese medio. Entonces, eso es lo que sucederá a partir del 2023. De hecho, ya empiezan a haber algunas de estas indicaciones, como por ejemplo, si veis lo del mouse que se mueve, ¿soy yo? Sí. Se me está poniendo nervioso, estoy aquí volviendo. Todos estos del Young
Professional Prize, si lo veis, están asociados también a una serie de goals dentro de las Naciones Unidas. Entonces, eso ya está indicando hacia dónde, cuáles son las direcciones en las que podríamos trabajar. Obviamente, la digitalización es una, la educación es otra, el soporte de la innovación, el medio ambiente, teniendo en cuenta que ya gastamos muy poquito papel, que ya promocionamos todo este tipo de cosas o otorgamos más conocimiento sobre cómo son las distintas tecnologías, lo que se llamaban las Climate Change Mitigation Technologies, que hicimos un módulo hace el 2012 o algo así, cuando todo esto empezaba, el YO2, todas estas cosas. Entonces, todo eso va a formar parte, creo, del plan estratégico del 2028. Y con esto hago un poco, cierro todo lo que os quería contar de hacia dónde vamos o dar unas cuantas pistas de hacia dónde podríamos ir, de cómo se está transformando esta visión europea que me habían pedido, que no sé si era una visión, no sé si soy un visionario, pero creo que no. Pero más bien cuáles son los elementos que tenemos en nuestras manos para poder hacer que eso funcione y que nos vayamos adaptando. Y con esto, pues, termina la presentación. Muchas gracias, Alejandro. No sé si serás visionario o no, pero yo creo que has hecho una buena descripción y una buena visión de dónde se sitúa ahora en el presente la Oficina Europea de Patentes, en los puntos, sobre todo en los goals y en las key initiatives que hemos visto al final, y hacia dónde va, que también es importante. También desde aquí me gustaría agradeceros a la Academia de la Oficina Europea de Patentes la iniciativa este año de consultar también a las oficinas nacionales para elaborar el catálogo de formación 2023. Nosotros hemos participado y hemos detectado las áreas tecnológicas y sectores donde la formación creemos que podíamos aumentarla o seguir recibiéndola. Entonces, también os felicito por esa iniciativa de construir un plan de formación conjunto. Pues es la 1:15. Si queréis, hacemos la pausa y volvemos a las 12 menos cuarto para dejar media hora. Y a continuación, bueno, pues cuando vengamos a las 12 menos cuarto, hemos visto en estas primeras ponencias la situación de la Oficina Europea de Patentes, retos y hacia dónde vamos con la inteligencia artificial. Pero vamos a ver cómo se financian también todos estos proyectos. Ya sabéis que, y lo hablamos muchas veces en esta estrategia de lo que es la innovación, siempre decimos, y llega un momento en que nos tenemos que preguntar, ¿cuento con esos fondos? ¿Cuento con esos recursos económicos para poder poner esa innovación o esos activos intangibles bien posicionados en el mercado? Porque soy capaz de afrontar o en solitario o conjuntamente. Han salido varias veces estos días ya la palabra licencia o cesión de estos derechos, poder ponerlos en el mercado. Pues después nuestra próxima ponente, después de la pausa, nos dará esa visión también de la financiación de la I+D y los mecanismos para llevarla a cabo. Así que hacemos la pausa y a las 12 menos cuarto nos vemos otra vez aquí. Muchas gracias.